Gonzalo, bienvenido a Elementos Fundamental. Si tuviéramos que empezar a aprender sobre la programación neurolingüística, ¿por dónde tendríamos que empezar? Bueno, primero, gracias por este podcast. De verdad que un placer para mí poder aportar en un episodio. Y si quisiéramos interiorizarnos en el mundo de la PNL, de la programación neurolingüística, ¿por dónde empezar? Bueno, primero pensaría en para qué estás pensando en entrar a conocer la programación neurolingüística. Es decir, eres un estudiante, eres deportista, eres empresario, o simplemente eres una persona que quiere empezar a mejorar su relación con su mente y con su realidad en general. Eso sería lo primero que buscaría determinar, porque en definitiva la programación neurolingüística tiene una aplicación en diversas áreas. Si quisiera encontrar un punto en común, partiendo de lo más básico, sería comprender la relación que existe entre nuestro lenguaje, en términos generales de la expresión lenguaje, es decir, tanto verbal como no verbal, y cómo eso repercute en tanto en nuestro cerebro como en nuestra mente. Y entendiendo que del propio lenguaje ya se puede generar un impacto en cómo nos sentimos, en cómo pensamos, en cómo nos comportamos. Principalmente partiendo de algo muy general. Em, y desde ahí empezar a ver qué aplicación queremos darle a esto. ¿Qué me ha llevado a mí a querer entrar en conocer más el hecho de cómo mi diálogo conmigo mismo y con los demás influye en cómo me estoy sintiendo y influye en mi rendimiento en general? ¿Qué está pasando? O sea, quizás simplemente soy un deportista que lo estoy haciendo bien, pero quiero hacerlo mejor, o me doy cuenta que no lo estoy haciendo tan bien y quiero empezar a mejorar. Y así las diversas aplicaciones. Aunque como te digo, lo esencial es partir de la base de cómo el lenguaje afecta a nuestro cerebro y nuestra mente. Ok, por ejemplo, podemos decir que un deportista que tiene problemas de ansiedad o de competencia, ahí entraría a trabajar lo que es la programación lingüística. Sí, o sea, puede trabajarse todo lo que dice relación con emociones que obstaculicen el rendimiento, pueden trabajarse a partir de programación neurolingüística. De hecho, de la propia PNL podemos establecer un cuadrante de, del flujo del potencial en el cual el primer elemento que va a estar, el elemento fundamental, un primer elemento fundamental que va a estar en el cuadrante va a ser el lenguaje. Enseguida van a estar los pensamientos, las emociones y el cuerpo. Entonces, una persona que está presentando una situación de ansiedad podría empezar a mejorarla o a salir de ahí solo comenzando a aplicar cuestiones que digan relación con el lenguaje que está teniendo consigo mismo o consigo misma y con la manera en cómo está utilizando su cuerpo. Es decir, también estaríamos hablando del lenguaje corporal en ese caso, sin entrar todavía en pensamientos y sin entrar en emociones propiamente tal. Entonces, si entendemos que cada palabra que nosotros estamos em, pronunciando tiene un efecto directo en, en nuestro sistema nervioso, porque en definitiva nosotros cuando dialogamos con nosotros mismos, se empiezan a reproducir ciertos pensamientos a partir de ese diálogo. Y esos pensamientos, por regla general, se manifiestan como imágenes y sonidos, o solo imágenes o solo sonidos, aunque por regla general ambos, y esa representación interna genera una repercusión en mi sistema nervioso. Entonces, a lo que quiero ir es que si nosotros empezamos a dominar la manera en cómo dialogamos con nosotros mismos y a manipular la manera en cómo estamos utilizando nuestro cuerpo a partir de la postura, de la respiración, de la mirada, etcétera, desde ahí ya podemos empezar a disminuir la ansiedad, el miedo, el nerviosismo, cualquier otro tipo de emoción que interfiera en nuestra performance.
Ejemplo, he visto mucho que ciertas personas, ciertos deportistas utilizan patrones de respiración. ¿Cómo se hace la respiración con el lenguaje interno que tenemos? Bueno, en definitiva, la respiración es una manera, eh, si lo quisiéramos ver desde esa perspectiva, podemos entender de que la respiración es un tipo de comunicación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está comunicando cómo se está sintiendo, qué está sintiendo a partir de la respiración que está teniendo en este momento. Me explico. Si estoy respirando de manera natural, con respiraciones muy profundas, lo que mi cuerpo está comunicando y lo que está comunicando mi mente, porque si bien es cierto que está todo conectado, pero podríamos, entre comillas, hacer una separación entre mente y cuerpo, lo que mi cuerpo le está comunicando a mi mente es que no hay ninguna amenaza, que podemos estar relajados, que podemos descansar, que no hay nada que temer. Entonces, eso está comunicando el cuerpo a la mente. En cambio, si estoy respirando de manera agitada, lo que mi cuerpo le comunica a mi mente es que aquí hay una amenaza, que aquí tenemos que estar alerta y que tenemos que estar pendientes de qué es lo que puede llegar a suceder. Entonces, sí o sí, nuestra respiración es una manera de comunicación, de algo que nuestro cuerpo le está transmitiendo a nuestra mente. Y al revés también, o sea, el pensamiento está comunicando algo al cuerpo. Y desde ahí se genera una relación constante de retroalimentación, positiva o negativa, dependiendo de cómo se esté aplicando. Comprendo, comprendo. Por ejemplo, hablamos de que la respiración, claro, tiene un aspecto fundamental en tomar conciencia de la situación y alejar ese estado de supervivencia. Pero, por ejemplo, en otros deportes donde hay que ser más reactivo, un poco más agresivo, ¿conviene cambiar el patrón de respiración? Ah, ¿O sea, vale. es el mismo estado? No, no, no. O sea, es interesante la pregunta porque va a depender muchísimo de cada deporte en particular. Evidentemente, un patrón de respiración para el golf no va a ser el mismo patrón de respiración para alguien que practica artes marciales mixtas. Obviamente, porque tenemos que entrar en estados distintos. En ambos tenemos que llegar a un punto de concentración y de neutralidad. ¿Ok? Esos van a tener en común sí o sí. Ambos van a tener que estar concentrados y van a tener que estar lo más imperturbables posibles. Eso es a nivel mental, ¿ok? Pero a nivel corporal, evidente que tiene que haber una diferencia en mi nivel de activación, ¿ok? No quiere decir que siempre una respiración más agitada te va a llevar a un estado de alerta en el cual mi rendimiento se va a ver disminuido. No siempre va a ser así, ¿ok? Sino que yo puedo también utilizar un patrón de respiración que sea más acelerado para justamente alcanzar un nivel de activación distinto, que podría alcanzar con un patrón de respiración que sea más leve o más suave. Pero eso quiero ir. Eh, Va a depender mucho también si es que esta respiración es voluntaria o involuntaria, porque si involuntariamente yo estoy, es decir, o más bien consciente o inconsciente, sería una mejor expresión. Si inconscientemente yo estoy respirando de manera agitada, lo más normal es que entre en un estado de alerta disfuncional para el rendimiento. En cambio, si es que estoy respirando conscientemente de manera agitada, puedo entrar en un estado funcional para el rendimiento. ¿Me explico? ¿A dónde voy con la diferencia? O sea, depende de mi conciencia detrás. ¿Lo estoy haciendo a nivel consciente? Es decir, yo lo he decidido hacerlo así, o inconscientemente sin yo dominarlo lo estoy llevando a cabo. ¿Todo debe ser consciente o hay que dejar cosas a la inconsciencia? Buena pregunta. Yo distinguiría, dependiendo de las fases, te diría que si lo sigo llevando como un plano deportivo, que en realidad también se podría aplicar, por ejemplo, en personas que quieren expresarse frente a un público, que también sería un escenario más o menos similar. Yo te diría que hay que distinguir entre antes y durante. Antes, tus prácticas sí o sí tienen que ser conscientes. Tú decides cada acción que vas a llevar a cabo porque sabes cómo van a repercutir en tu mente y en tu cuerpo.
y eso te va a hacer entrar en un estado indicado para rendir. Y luego vamos a la parte que dice relación durante el rendimiento. Durante el rendimiento, tanto a nivel deportivo como a nivel de expresión ante un público, en ese caso conviene no tener tanto proceso de pensamiento, tanta conciencia en ese momento, porque mucha conciencia, mucho pensamiento puede obstaculizar el estado de fluidez, porque en definitiva lo que nosotros buscamos cuando queremos tener una muy buena performance es fluir, sea en mi contexto deportivo, sea hablando ante un público, en una reunión de negocios, fluir perfectamente, que mis capacidades se desplieguen sin ningún inconveniente. Y para que ese estado de fluidez pueda darse, no debe haber un proceso analítico, no debe haber un proceso de pensamiento establecido, marcado. Eso se denomina un estado de competencia inconsciente, competencia desde el punto de vista de tú ser capaz de hacer algo. Soy capaz de hacer algo sin la necesidad de pensar. Eso es competencia inconsciente. ¿Me explico? Entonces, por eso, antes, mucha conciencia. Durante, te diría, fluye. Y para fluir, no debe haber un proceso analítico. Competencia inconsciente. Comprendo. Cuando hablas de los estados, ¿a qué estado te refieres? Me refiero principalmente al punto en que tu mente se encuentra. Estás en un estado de alerta, estás en un estado de relajación, estás en un estado de flow, estás en un estado de concentración, estás en un estado de inspiración. A eso me refiero principalmente. ¿En qué punto se encuentra tu mente? ¿Cómo se encuentra tu mente en ese momento? Y al final, cuando soy capaz de distinguir entre esos distintos estados, puedo conocer los procedimientos para alcanzar cada uno de esos estados. Por ejemplo, yo sé que tú te manejas mucho en lo que es la concentración, el enfoque. Entonces, si quiero alcanzar un estado de concentración y enfoque, primero tengo que saber que existe un estado de concentración y enfoque y que yo no voy a despertar en la mañana y voy a encontrarme en ese estado de concentración y enfoque. Tengo que hacer ciertas cosas que me van a llevar a un estado de concentración y enfoque. Lo mismo, si vas a subirte a un ring a competir y requieres un estado de inspiración, un estado de fluidez, no va a pasar de la nada. Hay una causa, genera una consecuencia. La consecuencia en este caso es el estado y la causa va a ser el procedimiento para entrar en él. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, la contestaste. Ahora, estos estados tienen cierta relación, por ejemplo, con los estados mentales, ¿no? Alfa, beta, teta, gamma, etcétera, ¿no? Con podemos decir, el voltaje del cerebro según el estado que nosotros vivimos. ¿Cómo influye la respiración en este estado mental? Absolutamente. Total, o sea, 100%, 100%. Todo lo que mencionaste está íntimamente relacionado. En definitiva, dependiendo del patrón de ondas cerebrales, va a repercutir en el estado en que nuestra mente se encuentre. Sí. Y uno de los puntos fundamentales para poder generar un cambio en el patrón de ondas cerebrales es nuestra respiración. Entonces, está más que estudiado que llevar un patrón de respiración pausado, relajado, en donde nuestra exhalación sea más larga que la inhalación, eso nos puede llevar de un estado de ondas cerebrales beta a un estado de ondas cerebrales alfa e incluso teta o zeta, como se quiera pronunciar. Y como te mencionaba anteriormente, ese patrón de ondas cerebrales va a modificar 100%, obvio, porque al final la mente es producto de la actividad del cerebro. Entonces, obvio que lo que afecta al cerebro va a afectar la mente.
No hay mente sin cerebro, según lo que podríamos entender en términos generales, ¿me explico? Salvo que nos vayamos a una teoría ya un poco más esotérica y ver que quizás la mente es algo universal, pero si lo pensamos en términos más precisos, al final decimos que la mente es producto de actividad del cerebro, ya está. Entonces, según cómo esté funcionando la actividad eléctrica del cerebro, si está muy acelerada, evidentemente mi mente también va a responder ante ello. Cuando está en un patrón de ondas cerebrales beta, lo más común es que yo esté en un estado de alerta también, porque está funcionando de manera más acelerada. O más obvio aún, si está funcionando en un patrón de ondas delta muy lento, yo lo más seguro es que esté durmiendo. ¿Me explico? Comprendo. ¿Cómo es- ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con un deportista y trabajar con un estudiante universitario que tiene que presentar el examen de derecho o la tesis? Vale, buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Mira, te podría decir que me gustaría comenzar Sí. primero. No, 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 no. Te encantan a ti los chismes, pero no te voy a dar el gusto. Mira, te diría primero, me gustaría comenzar con la similitud que existe entre ambos y luego ver cuál es la diferencia. La similitud puede sonar absurdo lo que te voy a decir, pero es súper importante partir de esta similitud. Es que tanto deportista como estudiante, ambos son personas, ¿ok? Entonces, yo más allá de trabajar con un deportista, más allá de trabajar con un estudiante, estoy trabajando con una persona, ¿ok? Que tiene una determinada mentalidad. Esa mentalidad es un conjunto de creencias organizadas, ¿de acuerdo? Entonces, antes de hablar con un deportista, antes de hablar con un estudiante, yo estoy hablando con una persona y quiero entender su mundo interno, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Te lo comento porque llegan muchos emprendedores, literal, a preguntarme, me dice, hola Gonzalo, ¿sabes qué? He visto que tú trabajas con deportistas y me hace mucho sentido. Yo estoy emprendiendo, pero siento que no estoy explotando al máximo mi potencial. Siento que soy como, no sé, un tenista que está top 50 y me gustaría trabajar contigo para que me llegues a ser top 10. ¿Me podrías ayudar? Le digo que obviamente que sí, porque deportista y emprendedor, antes de ser deportista y emprendedor, son personas. Entonces, lo mismo que está obstaculizando un deportista, por regla general es lo mismo que obstaculiza un emprendedor, que son dos cosas. Uno, inseguridad y desconcentración. En esto se resume todo. En eso se resume todo. Entonces, eh, esa sería la primera similitud, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre trabajar con un deportista y un estudiante? Particularmente entre ellos, es que el deportista por regla general ya tiene hábitos establecidos y tiene hambre de progresar. En cambio, el estudiante, por regla general, porque hay excepciones, no tiene hábitos establecidos y no tiene un hambre de superarse. Por regla general, concurre a un coaching o algún tipo de acompañamiento cuando en verdad ya no ve que tiene salida y que y sí o sí requiere de alguien que lo ayude. ¿Me explico? Pero creo que la principal diferencia radica en eso, en la disciplina y en los hábitos que tienen cada uno de ellos. Es más normal, obvio, encontrarse que el deportista come mejor, descansa mejor y en general tiene un mejor sistema de hábitos. En cambio, un estudiante, por regla general, no come tan bien porque no ha tenido que interiorizarse lo que es la alimentación, no descansa tan bien y en general sus hábitos no son tan positivos. Te diría que esas son las dos principales diferencias. Ok. Y al momento, por ejemplo, de enfrentar un examen, André, una estudiante universitaria súper nerviosa que es el examen de su vida, que tiene ciertos patrones de creencia, de autoexigencia, de perfeccionismo, etcétera. ¿Cómo trabajarías con esa persona si te dice, Gonzalo, mañana rindo este examen? A ver, me estás diciendo que me estás proponiendo el caso de, me estás proponiendo el caso de una estudiante. ¿Me podría repetir el caso, por favor? ¿Me lo podría repetir? Sí, mira, una estudiante universitaria que tiene que rendir un examen, que tiene ciertos Ok, patrones de creencias, de autoexigencia, perfeccionismo, etcétera. Y que te dice, Gonzalo, mañana tengo que rendir este examen, estoy angustiada, no sé qué. ¿Cómo lo tratarías? ¿Cuál sería tu primer abordaje? vale, de acuerdo. Si tuviese solo
un día para trabajar con ella, ¿ok? Si tuvieses que trabajar un día con ella, lo primero que me gustaría hacer es preguntarle qué siente que obstaculizaría el que ella pudiese aprobar ese examen, para entender obviamente cuáles son las limitantes. Y hace unos días, de hecho, tuve una sesión de una situación muy, muy, muy parecida. Y lo primero que buscaría trabajar es que todo aquello que puede estar de alguna manera perturbando su tranquilidad para poder aprobar el examen, partir de la base que todo ello nace desde su percepción de la situación y que esa percepción de la situación es totalmente cambiable, porque en definitiva lo que a ella le está atormentando no está en el mundo externo, está en su mente. Y esto es literal que es así, porque la realidad es neutra, no tiene ningún significado, ningún sentido. El único significado y el único sentido que tiene es el que nosotros mismos le damos. Entonces, entendiendo ello, que tome conciencia que lo que le da miedo, lo que le genera nerviosismo, lo que le impide conectar con su verdadero potencial, no está pasando en el mundo externo, está pasando en su mundo interno. Eso es lo primero. Segundo, para que su interpretación de la realidad sea disfuncional, es porque hay creencias instaladas en su mente que son disfuncionales. Porque en definitiva nosotros interpretamos el mundo, interpretamos la realidad en base a nuestras propias creencias. Y desde ahí buscaría identificar las creencias fundamentales que están impidiendo que ella conecte con su potencial. Y lo más seguro es que sea simplemente una cuestión de autopercepción. Se esté autopercibiendo como una, más allá de una estudiante, como una persona insuficiente, incompleta y no merecedora. Y como ella se ve, se observa como incompleta, como insuficiente y como no merecedora, obviamente va a mirar la realidad de acuerdo a ese filtro. Y desde ahí va a venir el miedo, la ansiedad, el nerviosismo, el perfeccionismo, etc. Y como las creencias no son verdad, nada de lo que nosotros creemos en sí mismo es verdad, solo son nuestras verdades, son totalmente cambiables. Todas las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre la realidad, sobre la política, sobre la alimentación, sobre la sexualidad, la religión, el sistema, etcétera, todo es absolutamente cambiable. Incluso, insisto, en lo que pensamos sobre nosotros mismos. Y desde ahí buscaría generar un cambio en la autopercepción que ella tiene de ella misma, para que despierte de una vez y se dé cuenta que nunca ha sido insuficiente, incompleta y no merecedora, y que empiece a observarse desde un punto de vista distinto. Y observándose desde ese punto de vista distinto, pueda ver la realidad de una manera diferente y desde allí conectar con su capacidad, con su potencial y poder aprobar ese examen. Excelente, es decir, me suena mucho a la frase de ¿cuál es la historia que te estás contando? Donde te enfocas, eso se expande. Es decir, si tú misma te percibes como una persona que no es suficiente cuando estés aprendiendo algo, vas a decir, no, no soy suficiente para aprender esto. Y ya ese mero hecho va a reducir la retención que tú tienes sobre esa información. Ahora, para que la gente lo entienda, porque puede ser algo confuso, ¿cómo diferencias cuando es tu cerebro o cuando es la mente la que te está dando esa data, esa información? Vale, interesante. Es muy interesante esa pregunta. Es muy interesante. Va a depender principalmente de que en definitiva aquí volvemos al tema de el inicio, programación neurolingüística. En sí mismo nosotros tenemos la facultad de decidir qué pensar y en qué enfocarnos. Y lo normal, entre comillas, o más que lo normal, lo convencional es que va a ser nuestra mente la que va a iniciar todo este proceso. La mente a partir de los pensamientos que se va a traducir en un diálogo interno o externo que vamos a tener con nosotros mismos.
salvo que ya estemos saliendo del plano convencional y vayamos a personas que quizás tienen un tipo de condición en la cual en forma automática su cerebro está de alguna manera condicionado para que eso sea así. Aunque como te digo, en términos convencionales, lo normal y lo natural es que eso comience siempre desde nuestra mente, siempre desde el pensamiento propiamente tal, porque en definitiva la mente está diseñada para el pensar y no parar de pensar en todo momento. Entonces, esos pensamientos, ¿de dónde vienen? Vienen de nuestro sistema de creencias. Y ese sistema de creencias hace que observemos la realidad de una determinada manera y esa forma de observar la realidad va a generar el impacto en nuestro cerebro. ¿Me explico? Me da la noción de que emprendedores, porque estudiantes, los mayores frenos que tenemos son en la mente. Y es muy difícil tomar conciencia de que tenemos un problema que nos está limitando. Siempre buscamos culpables en el exterior. Que dependo de esto, dependo de dinero, que la estructura, que la casa, que no tenían libros. ¿Por qué crees que la gente siempre tiende a buscar responsables afuera y no tanto en el interior, no adentro, en nuestra mente? ¿Por qué crees que sucede esta tendencia de buscar responsables y no tener la autocrítica, bien definido el autoconcepto, ¿no? Eso sucede principalmente porque no tienen la mentalidad correcta. Así de sencillo. Ahí hay una creencia instalada disfuncional, en circunstancias que debería haber otra creencia que te permita realmente poder conectar con tu verdadero potencial. Porque en una mentalidad de alta performance, una creencia que sí o sí está instalada, primero es eh, una creencia que deriva del principio de la máxima responsabilidad. Todo sucede y todo depende desde mí mismo, ¿ok? Nunca va a haber un responsable externo, salvo de aquello que yo no puedo controlar. E incluso respecto a aquellas cosas que yo no puedo controlar, igual todavía tengo un poder de responsabilidad y de decisión, que es cómo estoy interpretando aquello que sucedió y que no dependía de mí. Entonces, a aquellas personas, ya sea deportistas, emprendedores, estudiantes, que tienden a culpabilizar o a responsabilizar a un factor externo, dinero, política, etcétera, simplemente es porque no tienen la mentalidad indicada. Así de sencillo. No hay que darle más vueltas al asunto. Em, eso. Vamos con una persona cotidiana, acerquémonos de etiqueta de deportista, estudiante, persona común, como dices tú, primero hablo como una persona. ¿A qué punto es sano tener la mentalidad de responsabilizarse de todo lo que suceda alrededor? Vale. Em, a ver, esto tenemos que entender bien el punto, el equilibrio, en el sentido de que responsabilizarte de todo no quiere decir que tú vas a asumir responsabilidades de otras personas y que vas a hacer cosas que le corresponden a otras personas, ¿ok? Eso es lo primero. Sino que me refiero a que cuando yo me fijo un determinado objetivo, sea cual sea, tengo que entender que alcanzar ese objetivo siempre va a depender única y exclusivamente de mi propia responsabilidad. Siempre, siempre. Y que en el momento que yo sea consciente que estoy responsabilizando a un factor externo por el hecho de no estar consiguiéndolo, tengo que darme cuenta que eso implica renunciar a mi poder personal, ¿ok? Entonces, te diría que es 100% sano la responsabilidad personal en el... Ay, me fui por un momento. A ver, no te escucho. Fuiste, pero ya volviste. Sí, me fui por allá. A lo que Ya. iba es que
Vale, a lo que iba es que em, desde mi apreciación siempre va a ser 100% positivo el hecho de asumir el 100% de la responsabilidad en cuanto a conseguir mis propios objetivos. Y cuando me doy cuenta que estoy culpando a la política, al país, a la economía, a otras personas, mi familia, quien sea, simplemente estoy cediendo mi propia capacidad, estoy cediendo mi poder personal, porque al final es limitarnos a, a otros factores que no dependen de mí. Pero insisto, asumir la responsabilidad no quiere decir que yo voy a tener que hacer o cumplir con obligaciones que les correspondan a otros. Eso no tiene nada que ver con eso. Me recuerda mucho lo que tú me ayudaste una vez, recuerdas, donde te mencionaba que esto le suele pasar a todos los universitarios, ¿no? Los famosos trabajos en grupo, donde yo, por miedo a perder algo, asumía la posición de liderazgo. Pero también me quería responsabilizar de todo lo que los demás hacían o no hacían respecto a completar esa tarea. Y cuando tú mismo me mencionaste que, ¿por qué estás asumiendo esa posición de liderazgo cuando nadie te puso ahí? ¿Lo estás haciendo porque es su vida o porque tienes miedo a no entregar eso? Y ahí es donde me hace tanta conciencia, me hace tanto sentido todo lo que estás comentando. Es decir, tomar conciencia de la situación, saber que estás en el estado, saber que estás reaccionando de esta manera de forma inconsciente, te hace totalmente tomar las riendas y la responsabilidad para poder cambiar ese patrón. ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé, imagínate que estoy entrenando para la competencia, que tú sabes, y digo, vale, no estoy rindiendo del todo. ¿Por qué? En vez de empezar a culpar, no, es que me tuve problemas con mi pareja, es que la situación, que la política, que la elección en Argentina, lo que sea. Es decir, estoy durmiendo bien, estoy comiendo bien, estoy entrenando bien, vale, reviso todo eso. Y ya después, cuando revise todo lo que está ahí, recién puedo empezar a ver factores a nivel externo. Al menos hacer eso a mí me ha funcionado bastante bien y son herramientas que te dio gracias a las conversaciones que he tenido contigo. Mira, estás tocando un punto muy importante, porque en definitiva, cuando tomamos conciencia de lo que voy a compartirte en este momento, creo que cambia todo, literal, de verdad. Si hay alguna enseñanza que yo he podido recoger y que me ha permitido avanzar muchísimo y llevar una vida muchísimo más plena, es comprender e internalizar que no nos relacionamos directamente con esos eventos que suceden, sino que nos relacionamos con nosotros mismos a través de esos eventos que suceden. Por ejemplo, bueno, la elección en Argentina, sale tal presidente. No, es que el hecho que haya salido este presidente a mí me afecta de tal y cual manera. Es decir, como si hizo un efecto desde ese hecho hacia mí. Y no es así, sino que soy yo mismo quien a través de esa situación se está generando lo que se genera. Así, tal cual. Entonces, cuando antes de culpabilizar o de responsabilizar a otro, tengo que ser consciente que no tiene nada que ver con el otro. Todo tiene que ver conmigo mismo. Entonces, bueno, no, es que justo mi novia me dijo tal y tal cosa. Ok, es que no se trata no se trata de tu novia, se trata de que tú, a través de tu novia, te sentiste de determinada manera. Y eso es asumir 100% la responsabilidad. Perfecto. Ahora que estamos hablando de sentir, de sentimientos, de emociones, de estados mentales, te voy a llevar a otro tema. Por ejemplo, una persona que tiene demasiadas tareas que hacer en el día a día. Pongamos un padre soltero que está estudiando y que está trabajando. No es mi caso, por si acaso, pero pongamos este caso. Que se llama Brian Ruiz. Se llama Brian Ruiz. Pongamos este caso, es decir, ¿en qué momento una persona tan ocupada podría desarrollar una herramienta para tomar conciencia? Por ejemplo, ¿cómo tú le dices a esa persona que su diálogo interno le va a ayudar a reducir la ansiedad, el estrés y a alcanzar mejores resultados por un bien común, ¿no? ¿Cómo? O sea, me refiero al atosigamiento que tiene la mente esa persona.
¿Cómo lo trabajarías de esa manera? Bueno, primero, tienen que tomar la decisión de querer empezar a hacer estos cambios. Porque independientemente de la carga que tenga, no va a depender de las cosas que tenga que hacer, no va a depender insisto, de la carga, del hijo, de estudiar, de la familia, del, del laburo, no depende de eso. Al final depende de cómo él está sobrellevando a partir de su interpretación todo lo que está viviendo. Entonces, en definitiva, no se va a tratar de cambiar lo que está pasando en el mundo externo, no se va a tratar de que se reduzca la carga, se va a buscar que modifique la manera en cómo él está interpretando todo lo que está viviendo. Y aquí, en realidad, creo que es muy sencillo, o sea, depende de cómo él lo esté llevando, de cómo él esté sintiendo todo eso, porque si realmente se está sintiendo agobiado y se está sintiendo mal y está sintiéndose ansioso, etcétera, bueno, creo que es un buen punto para tomar conciencia y decir, aquí tengo que hacer un cambio. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo estoy hablando conmigo mismo? ¿Qué hábito estoy llevando? ¿Cómo estoy interpretando todo lo que estoy viviendo? Pero si me siento bien y en general, no tendría, digamos, como ninguna cabida el hecho de tener que conversar sobre esos temas. Pero te diría que es cómo él se está sintiendo en su día a día. Y si derechamente no se está sintiendo bien, bueno, es momento de hacer cambios. Me parece, concuerdo mucho con lo que estás diciendo, porque en realidad te lo pregunto desde un enfoque en donde siento que las personas están cada vez más en piloto automático, es decir, que hacen las cosas por mera inercia. Y siento que sacar a una persona de ese piloto automático, la mayor parte de las veces requiere que las personas toquen en fondo. Ahora, desde esto que te estoy comentando, te quiero llevar al siguiente tema y creo que es una respuesta. De hecho, tú en L.com trabajas junto con una psicóloga deportiva, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia la programación neurolingüística, el coaching de PNL con la psicología deportiva? ¿Cuál es la marca que divide, vale? ¿De esto lo encargo yo o de esto voy yo? Bueno, podría mencionar varias diferencias desde el punto de vista que en ciertos temas es más competente el coaching con programación neurolingüística y en otros temas va a ser más competente la psicología deportiva. Por ejemplo, todo lo que es la determinación de objetivos y control mental, propiamente tal, te diría que es más de competencia del coaching con programación neurolingüística. En cambio, lo que es pulir habilidades neuromotrices es más de la psicología deportiva propiamente tal, por mencionar diferencias en el campo de aplicación. Pero una diferencia fundamental entre ambas, te diría que esencialmente es que el coaching y la PNL son disciplinas muchísimo más recientes, mucho más nuevas, que comenzaron desde un punto de partida absolutamente diferente al de la psicología. Porque lo que hicieron, o sea, la creación del coaching con PNL nace desde la suma de diversas terapias y diversos sistemas que recogieron lo más óptimo de cada uno de ellos. Y desde el punto de vista de analizar a las personas de alto rendimiento, a las personas con altos niveles de energía, con equilibrio emocional, que conseguían los resultados. Personas felices, contentas y plenas. En cambio, la generalidad del estudio de la psicología en sí misma parte de la base de estudiar a alguien, a un individuo que no se encuentra del todo bien, porque siente ansiedad, siente depresión, porque tiene alguna afección en su psique que no le permite desplegarse con esto. Entonces, la principal diferencia te diría que es el
punto de partida de ambas disciplinas. Pero más allá de eso, en realidad creo que lo más importante es para qué es más competente un coach en PNL y para qué es más competente un psicólogo deportivo. Y en ambos se puede generar una complementación. O sea, yo, por ejemplo, el enfoque multidisciplinario entre un coach y un psicólogo es 10 de 10 de lo que puede buscar para optimizar tu rendimiento mental y tu neuromotricidad, ¿no? Tanto si tienes barreras y creencias limitantes que vienen desde la infancia, como si tienes algo más netamente de lo que es la sistema nervioso, un trastorno de ansiedad generalizado, cosas puede ser, ¿no? Claro, o sea, creo que también siempre va a depender, obvio, de cómo el deportista está evaluando su situación actual, qué es lo que verdaderamente le está frenando, porque eso hay que determinarlo con precisión. ¿Qué está pasando que en la competencia mismo su cuerpo no responde? No responde porque le faltan habilidades psicomotrices o no responde porque tiene creencias limitantes sobre sí mismo y sobre la competencia que no permiten que él se despliegue bien en esas instancias. Y ahí tenemos que ver de qué manera o con quién va a ser más apropiado que trabaje. Pero sí, en algún caso va a ser mejor que lo haga con un coach y en otro caso va a ser mejor que lo haga con un psicólogo deportivo, aunque creo que la manera más indicada es, ya haciéndolo a un nivel profesional, es haciéndolo con ambos. Ahora, con ambos que estén alineados, me explico. Es decir, si alguien trabaja con NL.com, va a trabajar con el coach y con la psicóloga deportiva de NL.com. No que alguien tenga su psicólogo aparte y su coach aparte, porque ahí se puede generar un cortocircuito importante y quizás el deportista no salir beneficiado de ello. Oye, yo te puedo hacer una pregunta, tío, ¿no? Dime la pregunta. ¿Puedo entrevistarte yo por 30 segundos? Puedes entrevistarme por ti. Vale, perfecto. La pregunta que me gustaría hacerte es principalmente, ¿cuál cambio crees tú que incorporaste en tu, digamos, en tu vida, ya sea a nivel, no sé si de mentalidad, de hábitos, de pensamiento, de decisiones, de objetivos, no lo sé, dime tú cómo en qué área está, que te permitió poder decidir eh, retomar tu entrenamiento y empezar a generar una transformación corporal en ti y mantenerla en este tiempo, mientras paralelamente compartes contenido en forma masiva en diversas plataformas y cumples con las demás labores que te corresponden como persona. ¿Cómo crees, qué crees tú que fue el cambio que hiciste en alguna de esas áreas que te mencioné que te ha permitido poder ir avanzando en tu cambio físico, tu emprendimiento, tus cosas personales? Ya, yo creo que todo parte desde el punto de vista en que sigo con aprender el porqué. Todo por eso mismo me gusta todo esa fisiología, ¿no? Y cuando ya empecé a ver temas de cómo aprender, cómo puedo potenciar esto, cómo así que esto no esté funcionando de esta manera, empecé a descubrir lo que es el enfoque. Es decir, dónde yo me estoy enfocando se potencia, ¿vale? Pero ¿cuáles son los enfoques que yo estoy teniendo en mi vida que me están haciendo tener resultados? Respondiendo a tu pregunta, la realidad sería el enfoque. Porque un enfoque adecuado te permite tener una estrategia adecuada. Y una estrategia adecuada no depende de lo que tú vas a construir y lo que acabas de construir. Interesante, interesante, interesante. El enfoque mismo. El enfoque mismo. Es que un enfoque tiene que ir adecuado con una estrategia, porque el enfoque tarde o temprano lo vas a perder. Pero la estrategia no. Es cierto. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por compartirme tu fórmula del éxito, La fórmula de la del éxito por compartirme tu elemento fundamental. es fundamental. Gonzalo, ¿cuál sería tu elemento fundamental? Primero me gustaría entender con precisión o definir con precisión qué sería un elemento fundamental.
y me gustaría, digamos, proponerte qué es lo que entendería yo por elemento fundamental y luego tú me dices si es que se ajusta más o menos a lo que el concepto va, porque desde mi concepto ya tengo un elemento fundamental, ¿ok? Pero para mí, primero, entendiendo que es un elemento fundamental, sería aquello que en mi vida es núcleo, es central, es determinante para poder desenvolverme de la manera que me quiero desenvolver, ¿ok? No sé si compartes tú por ahí o cuál sería tu apreciación de elemento fundamental. Lo comparto totalmente. Lo comparto y creo que encaja mucho con tu persona. Está demasiado por tu persona. De hecho, eso es lo que te dedico, ¿no? A enseñar a las personas a lograr ese elemento fundamental. Exactamente, mira, buen concepto ahora, voy a empezar a implementarlo en mis sesiones de coaching. Vamos a por el elemento fundamental. Mira, te diría de verdad, principalmente mi elemento fundamental es lograr mm, alcanzar el estado mental indicado para rendir como quiero rendir. Y eso se traduce, mi elemento fundamental entonces, se traduce en un conjunto de hábitos que sigo a diario para poder alcanzar ese estado mental. Ese es mi elemento fundamental, un conjunto de hábitos que marcan la diferencia enorme en cómo estoy experimentando mi realidad. Eso es algo que hago desde el inicio del día. Me levanto, me doy una ducha de inmediato para ya mi cuerpo responda y empezar derechamente a despertar. Eso ya cambia mi actitud. Enseguida sigo sí o sí con patrones de respiración profundo y eso ya, esas dos acciones ya me cambian completamente. Luego, escribo a mano lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, medito y luego ya para activarme completamente, tomo agua, un expreso, escuchando música. Y de ahí ya estoy absolutamente listo para enfrentar lo que corresponde. Nada de fucking burpees, ni miro ni izquierda ni a la derecha. Mira, a veces sí, a veces sí, a veces sí. De hecho, mira, eso es lo mínimo, porque a veces igual lo complemento con hacer ejercicio, o sea, igual hago ejercicio por regla general hago a diario, pero es el que te mencioné, es el fundamental. También sí, el hacer deporte también me beneficia. De hecho, antes de conectarme acá, hice una serie de workouts, hice 15 minutos de los que me enseñaste tú, hice 15 minutos, medité, me di la ducha y ahí me conecté. Excelente. Mira, respondiendo a tu pregunta, aquí los arquitectos me van a odiar, que no tiene nada que ver con la arquitectura ni definición del elemento fundamental, pero para mí el elemento fundamental es un pilar que a la vez te catapulta. Por ejemplo, Total. para mí, un pilar que no puede faltar en la vida de ningún ser humano es aprender constantemente, pero a la vez aprender también te catapulta. También, de acuerdo. Eso es para mí un elemento fundamental. Y ahora si lo llevamos en la práctica, puede ser desde siempre viajar por un libro, siempre antes de cualquier actividad cognitiva, tener claro tu proceso, tu sistema para poder comprender mejor esa actividad. Ahora si lo llevamos a un aspecto más artístico, que es para mí un elemento fundamental, es tener un rompecabezas y poner la pieza, que sin esa pieza nada está completo. O sea, es obvio, pero esa pieza que hace título por este, si quede como debería. Eso para mí es un elemento fundamental. Bien, 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 bien. Interesante, interesante la manera de observarlo y también el mismo que propones, el aprender constantemente. Me parece interesante. Muy Yo bien. básicamente, pero, o sea, siento que es más fácil aprender que desaprender. Y como tú mismo lo has trabajado, lo hemos trabajado con, o sea, cuando yo te conocí, fuiste mi mentor al tema de aprendizaje. Gracias a ti, es básicamente la persona que soy el día y estoy muy agradecido por eso. Eh, entonces, básicamente, te da la habilidad de aprender y tomar conciencia de que aprender es una habilidad y que se puede cultivar. Es el elemento que no te puede faltar para nada.
Claro, sí, porque en el ámbito de orientar a un objetivo, pero que ese objetivo está alineado con lo que tú quieres llegar a hacer. Tu senda, con tus grupos. ¿No? Total. Buen punto ese, el de que al final el aprendizaje va más allá de simplemente adquirir cuestiones de tipo intelectual, sino que en general el aprendizaje es un proceso que está constantemente presente en diversas formas y en diversas áreas. Entonces me agrada el concepto del aprendizaje constante. Y sí, también, obvio, tiene que lo mejor, lo más fácil para la consecución del objetivo es que esté alineado con quién soy y con quién quiero ser. Porque en definitiva nos vamos a dar cuenta de que lo más importante no es conseguir el objetivo mismo, sino es en qué me estoy convirtiendo para conseguir el objetivo. Entonces, conseguirlo o no, en realidad pasa a ser secundario, porque lo principal es en qué me estoy convirtiendo, quién llegué a ser al momento mismo de cumplir o no mi objetivo. Eso es lo más importante. No va tanto con el resultado en sí mismo, sino con el proceso que yo estoy llevando a cabo y quién estoy siendo día a día a lo largo de ese proceso. Claro. ¿Qué espacio le estoy dando al progreso en mi día a día, no? Exacto, exactamente, exactamente. ¿Cuál es tu mensaje final para nuestras audiencias, tanto de L.com como de la mental? El mensaje final para las audiencias. Primero, retomando un poco lo que mencioné, lo fundamental es comprender primero que todo lo que estamos experimentando, toda nuestra realidad es absolutamente neutra, no tiene ningún significado, el único significado que tiene es el que nosotros mismos le damos y ese significado va a depender en muy buena medida del autoconcepto que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, si hay alguna mejora, algún cambio que queramos comenzar a hacer para rendir más, lo fundamental es comenzar a trabajar en nuestra propia autopercepción, porque desde esa autopercepción va a venir la interpretación de la realidad. Eso creo que es lo fundamental para que un ser humano empiece a avanzar sin problemas hacia sus objetivos. Y obviamente, nutrir su mente con contenido que realmente les aporte en esa área, aunque te sigan a ti, como que puedan seguir a nl.com en Instagram, en YouTube, y desde ahí seguir nutriéndose en esos puntos, autoconcepto e interpretación de la realidad. Gonzalo, muchas gracias por esta entrevista, la verdad, la he disfrutado mucho. Así que nada, te mando un abrazo enorme desde Argentina a España.